Buenas tardes. Queremos ir al último tema en este simposio sobre la ciencia de la verdadera educación. Y antes de abordar el tema de esta tarde, que será la Escuela de Madison, quiero invitarles a que inclinen sus rostros conmigo para una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por la oportunidad de haber compartido estos temas. Te pido de manera especial que tú impresiones las mentes de los oyentes para que puedan tomar la información que hemos compartido y, como los bereanos, probarla por medio de las Escrituras y el Espíritu de profecía, para luego entonces con esa base aplicarlas en sus vidas, en sus hogares, en sus ministerios. Acompáñanos en esta hora, te lo pedimos, te lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. La Escuela de Madison, no quiero dar por sentado que conocemos a qué se refiere esto. Así que voy a dar una pequeña explicación acerca de la Escuela de Madison como introducción. De hecho, últimamente hemos estado estudiando mucho acerca de la Escuela de Madison en Heartland, porque hemos querido implementar los principios que le dieron el éxito a esta escuela en nuestra institución educativa de educación superior. Pueden visitar nuestra página web, heartland.edu, y al visitar la página web van a ver una iniciativa que hemos denominado Madison 2.0, donde explicamos cómo en la institución de Heartland queremos aplicar estos principios para que nuestros jóvenes también puedan alcanzar esos objetivos, nuestros estudiantes. Pero bueno, ¿en qué consistió la Escuela de Madison? La Escuela de Madison tenía otro nombre. Se llamaba el Instituto de Agricultura y de Educación de Nashville. En inglés, Nashville Agricultural Normal Institute. Pero quedaba ubicado en Madison, Tennessee. Y con el correr del tiempo llegó a ser conocido como la Escuela de Madison. Un punto interesante es que Heartland College está ubicado en el condado de Madison, Virginia. Y Madison estaba en el condado de Madison, Tennessee. Qué coincidencia tan interesante. Yo no creo que sea casualidad. Creo que es un llamado del Señor para que el Instituto de Heartland replique ese modelo. Muy bien. ¿Por qué se conoció tanto a Madison? Quizás haya sido el modelo educativo más efectivo que hayamos visto dentro del adventismo del séptimo día. Quizás. ¿Por qué? Porque este modelo de educación fue el primero que ofreció una educación integral que realmente preparó a los estudiantes para ser misioneros de sostén propio o misioneros que se podían sostener a sí mismos por su trabajo, como el apóstol Pablo lo hizo en ciertas ocasiones cuando hacía tiendas y por medio de esa producción se podía sostener. La escuela de Madison tuvo tanto éxito que los estudiantes podían graduarse sin deudas, pagando su propia matrícula a través de 27 empresas o industrias diferentes que eran administradas muchas de ellas por los estudiantes mismos. Este tipo de educación permitió a sus estudiantes ser misioneros exitosos tanto en Estados Unidos como en el extranjero, porque podían ser enviados sin necesidad de ser sostenidos por un salario. Tenían la capacidad, el conocimiento de cultivar la tierra, de sostenerse por medio de empresas que ellos mismos emprendían y compartir el Evangelio, educar y formar y ayudar a la gente. Madison es una universidad muy única en muchos sentidos. En 1938, y haremos referencia a esto más adelante nuevamente, Robert Ripley la llamó la única universidad autosuficiente en los Estados Unidos. Con sus industrias, 816 acres de tierra y su hospital de 200 camas, es totalmente autosuficiente y lo ha sido a lo largo de toda su historia. Un hecho interesante que resaltaremos más adelante en nuestra presentación es que Madison tenía un sanatorio, pero el sanatorio constaba de 200 camas y ofrecían servicios quirúrgicos, además de la hidroterapia, el masaje, la dieta
y el ejercicio y los remedios naturales. Era una combinación de los remedios naturales, la medicina preventiva, con también la medicina intervencionista, cuando hay ya un caso que requiere intervención, incluyendo la cirugía. Madison se hizo tan conocido por su enfoque único que los periódicos nacionales e internacionales vinieron para aprender y reportar acerca de lo que estaba pasando allí. De hecho, la primera dama de Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, escribió sobre esa única universidad autosuficiente del país. La hermana Elena G. de White declaró que si otras escuelas adventistas siguieran este modelo, nosotros como pueblo seríamos un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Madison en realidad se convirtió en un testimonio para el mundo sobre la eficacia de aplicar verdaderamente una filosofía de educación adventista del séptimo día, una filosofía de educación basada en los principios que Dios le reveló a su pueblo por medio de la Biblia y los escritos, los consejos del espíritu de profecía. Madison fue fundado por un grupo de educadores, entre los cuales se destacan E.A. Sutherland y Percy T. McGann. E.A. Sutherland, su presidente fundador, y McGann, que lo apoyó. Sutherland venía de ser el presidente de Battle Creek College en el estado de Michigan y se ubicaron en el sur con la carga de hacer algo por esta zona de Estados Unidos que había sido tan azotada por la esclavitud y por la guerra y necesitaba ahora ser revitalizada. En esa región del país estaba trabajando el hijo de la hermana White utilizando la embarcación The Morning Star por el río Mississippi y este era un esfuerzo más por ayudar y apoyar esa zona de gran necesidad, el sur de Estados Unidos. Bueno, vamos a tomar varios puntos. Quiero compartir con ustedes 10 puntos que sobresalen acerca de la escuela de Madison, o 10 puntos que yo quisiera compartir con nuestra audiencia. El primero de estos puntos es que Madison tenía un propósito de formar misioneros. Y la información que voy a compartir con ustedes es información que he sustraído de los mismos manuscritos, de las revistas, de los boletines informativos que la institución de Madison producía, de los catálogos académicos de los diferentes años. De ahí vamos a extraer esta información. En pantalla vamos a ver en pocos momentos uno de esos boletines, The Madison Survey. Estas eran las revistas que publicaba la institución de Madison, o el Nashville Institute of Agriculture and the Normal Institute. Y en estos boletines ellos iban publicando las noticias de lo que estaba pasando en esa institución. En estos boletines ustedes pueden encontrar información original de lo que estaba sucediendo en esta institución en esos años, como también en los catálogos académicos que publicaba esa institución. Entonces comienzo con la siguiente cita tomada de un manual publicado en 1908 que expone el trabajo específico de la institución. Dice así: el instituto es ante todo una escuela normal, y algunos de ustedes recordarán que el término normal hace muchos años atrás se refería a educación. Un docente iba a una escuela normal. Se estableció para formar maestros misioneros, nacionales y extranjeros. Y al logro de este objetivo se dirigió todo el esfuerzo de esta institución. Así que el propósito era formar maestros misioneros. Ese fue el propósito original de esta institución. En 1908 describían que el Departamento de Agricultura se mantiene no como una estación experimental, sino como un medio para la formación de maestros capaces de ganarse la vida con la tierra y capaz además de enaltecer la vida del campo a los ojos de la gente, para los que ganar el pan se ha convertido en algo denigrante. Recuerden que en el sur de Estados Unidos, de manera especial, los que cultivaban la tierra eran los esclavos. Y luego de la
guerra civil, cuando los esclavos son liberados, los esclavos no querían practicar la agricultura porque la veían como algo denigrante, asociándola con su pasado de esclavitud. Y el hombre blanco no quería ejercer la agricultura, no le parecía algo digno porque era un trabajo de los esclavos. Parte del propósito de la escuela de Madison era dignificar la agricultura y darle el puesto que ocupa en el plan de Dios. Así que los maestros estudiaban, enseñaban y también trabajaban la agricultura para ganarse la vida y para dignificar este oficio ante los ojos de la gente. Los que recibían esta educación integral tenían la ventaja que cualquiera fuera su campo de trabajo podían sostenerse y sabían cómo practicar la agricultura. Así que vemos que esa formación de maestros con el propósito misionero incluía la agricultura porque querían dignificar este arte manual, este oficio práctico ante los ojos de la sociedad. De hecho, de allí nace el título o el nombre de esta institución, the Nashville Normal and Agricultural Institute, o the Nashville Agricultural and Normal Institute. Normal se refiere a educación de maestros, agricultura, pues ya entendemos, y Nashville era la ciudad más cercana en Tennessee. El propósito de formar misioneros, maestros y agricultores. Así que queda muy en claro cuál era el propósito de esta institución educativa, formar misioneros que eran educadores y que dignificaban la agricultura, especialmente entendiendo el contexto de lo que estaba sucediendo en el sur de Estados Unidos en ese tiempo. Como ya les dije, la gente no veía la agricultura como algo digno, era algo que asociaban con la esclavitud. Segundo punto, los profesores y estudiantes trabajaban juntos en el desarrollo de las labores manuales. Trabajaban juntos. Y leo aquí del The Study Plan of the Nashville Agricultural and Normal Institute of Madison. Una publicación, y el autor de este artículo es E.A. Sutherland, y dice aquí, los maestros y estudiantes deben trabajar juntos en el campo, en el taller y la cocina, así como en el salón de clases, si se quiere alcanzar nuestro ideal. Para superar estas numerosas dificultades, adoptamos un programa conocido como Plan de Estudio Único, porque permite a los estudiantes cursar a la vez una sola materia intelectual. En este tema, el estudiante y el maestro dedican 3 horas consecutivas de 60 minutos. Tanto el estudiante como el maestro tienen medio día para el trabajo, ininterrumpido, y el otro mediodía era para el estudio. Quiero resaltar en este momento porque algunas personas podrán escuchar esto y dirán, bueno, el modelo de Madison debemos replicarlo. Como en Madison solo estudiaban una materia a la vez. De hecho, es interesante que dedicaban 3 semanas intensivas para una sola materia. 3 horas al día, una sola materia. En 3 semanas cubrían toda esa materia y luego seguían con otra. Y así utilizaban estos ciclos. A ellos les convenía esta estructura porque facilitaba el desarrollo de que pudieran llevar adelante las empresas que tenían en el campus de la institución. Un modelo interesante, no tenían 4 o 5 materias cada semana o cada trimestre, sino que iban por módulos. Pero quiero aclararles, apreciados amigos y hermanos, que cuando vemos el tema de la educación, lo que nosotros debemos ver son los principios y luego cómo los aplicamos en nuestro medio. Con frecuencia nosotros vemos es la aplicación y entonces queremos copiar esas formas y reproducirlas exactamente igual. Es interesante que la hermana Elena G. de White en el Espíritu de Profecía, cuando ella habla de que si otras escuelas siguieran este modelo, se está refiriendo, tomando sus escritos en el propio contexto, es a los principios que se aplicaron en la escuela de Madison. Así que de ese párrafo que les compartí, que vemos claramente,
que los maestros y los estudiantes trabajaban juntos en el campo, en el taller y en la cocina. ¿Quién hacía esto también? El mejor maestro que este mundo ha conocido, Jesucristo. Jesucristo con sus discípulos viajaban, caminaban y hacían las actividades juntos. Y en la escuela de Madison quisieron implementar ese mismo modelo. ¿Con cuánta frecuencia nos aislamos por las ocupaciones de la vida moderna y no participamos en este gozo, este privilegio de poder trabajar de la mano con los estudiantes? Al menos ciertas horas a la semana deberíamos hacerlo en la obra misionera, en las labores prácticas, porque este es el método ideal de educación. Pasemos ahora a otro punto. Principios de autogobierno en sus estudiantes. Y este punto coincide con lo que desarrollábamos esta mañana hablando del desarrollo del pensamiento crítico, la individualidad, la capacidad de pensar y actuar por sí mismos basados en la palabra de Dios. El doctor Sutherland se inspiró en lo que leyó que había aplicado Thomas Jefferson en la Universidad de Virginia. Thomas Jefferson, un gran estadista norteamericano, él estableció la Universidad de Virginia y al diseñar esa universidad, él diseñó que los dormitorios fueran pequeños, fueran cabañas, donde habitaran pocos estudiantes por edificación. El propósito de eso era estimular el autogobierno, también era tener mejores condiciones de salud y también era prevención de incendios. Si había un edificio grande y se incendiaba, pues todo se perdía. Si habían dormitorios pequeños, si había un incendio, pues la pérdida era menor. Todos estos fueron cosas que Thomas Jefferson tomó en cuenta al desarrollar su modelo arquitectónico para la Universidad de Virginia en sus primeros años. Sutherland se inspiró en esto y aplicó este modelo en los primeros años de Madison. Más adelante, cuando la institución creció, llegaron a tener dormitorios. Es importante aclarar eso, pero al principio eran así cabañas pequeñas. Algunas cabañas eran de 2 habitaciones, otras eran de 4 habitaciones con 2 estudiantes por cada habitación. Los estudiantes de cada cabaña se convertían en un grupito autónomo. Ellos elegían su propio monitor para que velara por el orden y por la buena conducta de los alumnos. Elegían un monitor por cabaña para mantener el orden y la disciplina. Muy interesante que otro principio que adoptaron en la escuela de Madison para estimular el autogobierno de los estudiantes es que los estudiantes que eran aceptados en la institución debían comprometerse por sí mismos a defender los principios y normas de la institución y ayudar a llevar a cabo el gobierno escolar. Cuando los estudiantes se daban cuenta que estaban pasando cosas malas, conductas inapropiadas, se convertía en su deber aclarar esas cosas. ¿Y cómo lo hacían? Semanalmente había una reunión en la que aclaraban los asuntos de conducta cuestionable. Semanalmente. Y los mismos alumnos traían esos asuntos a discusión para ver cómo los podían resolver. Recuerdo cuando yo estaba muchachito, y estaba en una institución educativa misionera, y los adultos, los mayores, nos dieron la tarea de redactar la constitución de la institución, todas las normas de la institución. Y fue una experiencia interesante y lo tomamos muy en serio. Empezamos a pensar y es interesante que cuando uno como joven piensa en las normas que debe tener una sociedad, una institución, pues desarrollamos muy buenas propuestas, porque no queríamos que otros jóvenes se portaran mal, y al crear las reglas para los otros jóvenes, estábamos creando las reglas para nosotros mismos. Y redactamos eso y luego los adultos nos estimularon, bueno, ustedes las han redactado,
están de acuerdo con ellas, ahora es su responsabilidad llevarlas a cabo y velar porque se cumplan. Y quiero decirles que sentíamos como una responsabilidad hacia las normas porque nosotros mismos habíamos participado en la elaboración de ellas. Bien, estos fueron principios que vimos que en la escuela de Madison se practicaban. Y estaba leyendo precisamente esta información que les acabo de compartir del Madison Survey del 22 de diciembre de 1926, página 191, para aquellos de ustedes que quieran, les gusta verificar y no simplemente creer porque el ponente lo está diciendo. Sean buenos bereanos. Otro punto, la escuela era de sostén propio. ¿Y qué queremos decir de sostén propio? Que se sostenían de los esfuerzos de las industrias que tenían. A veces pensamos que sostén propio es cierta rama de trabajo que es autónoma de la denominación. Es interesante que la escuela de Madison, aunque en sus inicios tuvo dificultades, con el correr del tiempo lograron desarrollar una relación de armonía con la asociación local. Con el tiempo lograron, y este fue el objetivo desde un principio, aunque inicialmente hubo algunos malentendidos y roces porque la institución no le pertenecía a la organización adventista, sino que era una organización laica. Pero quiero a la vez resaltar que antes de que se estableciera Madison, se estableció una escuela denominacional en Australia llamada la Escuela de Avondale, donde la hermana White estuvo, y allí ese modelo también se estableció en la Escuela de Avondale. Así que, hermanos, quiero que sepan que hubo una escuela denominacional, Avondale, y hubo una escuela de sostén propio, ambas que siguieron el modelo educativo que Dios les dio. Lo que quiero decir con esto es que la obra de educación verdadera no es algo exclusivo de la obra de sostén propio, ni tampoco es exclusivo de la denominación. Tanto las escuelas denominacionales como las escuelas privadas manejadas por hermanos laicos, debemos todos seguir el modelo que Dios nos ha dado. Y la hermana White habla de nuestras escuelas, instituciones educativas, y se refiere a ellas como prisioneros de esperanza, y debemos trabajar con esa visión en mente. Muy bien, escuelas de sostén propio. ¿Qué quería decir este término? Que se sostenían por su propio trabajo. Y esto fue lo que llamó la atención de manera especial a los medios de comunicación aquí en Estados Unidos. Les dije al principio que Robert Ripley en 1938 llamó a Madison la única universidad autosuficiente de los Estados Unidos. Eso fue publicado en mayo de 1938 en la edición del Reader's Digest de ese tiempo, de ese año y de ese mes. El que redactó ese artículo se llama el señor Weldon Melek, se llamó. Como resultado de este artículo publicado en el Reader's Digest, llegaron casi 5,000 consultas sobre la escuela. 5,000 personas preguntando con interés, muchos de matricularse en esa escuela. Otro artículo con fotografías que atrajo mucha publicidad favorable a la escuela fue publicado en el St. Louis Post-Dispatch el 7 de diciembre de 1938, como un centro de página en el medio de esa publicación. Poco tiempo después, el Instituto de Madison alcanzó su máximo número de alumnos, 450 alumnos, por el gran interés que estas publicaciones y estos artículos que promovieron la institución atrajo mucho interés de muchas personas de ir a estudiar en esta institución. Menciono aquí algo que encontramos en el Madison Survey, 23 de febrero de 1938, páginas 31 a la 32. El doctor E.A. Sutherland le informó a la junta directiva de la institución de Madison
que el sanatorio probablemente seguiría siendo el principal activo financiero de la institución. O sea, la principal fuente de ingresos de Madison era el sanatorio. Por lo tanto, él recomendó la construcción de un edificio similar al edificio de administración que ellos tenían en aquel entonces, para albergar a un quirófano, a los pacientes quirúrgicos, un departamento de obstetricia y de pediatría. Dijo el doctor Sutherland, esto aliviará la congestión en el edificio principal del sanatorio al proporcionar alojamientos especiales para los pacientes que ahora son atendidos en los edificios principales. Esto no solo aumentará la capacidad para los pacientes, pero también mejorará las condiciones para todos los pacientes. Es muy importante caer en cuenta que la escuela de Madison tenía un sanatorio, pero este sanatorio incluía un hospital con quirófano, departamento de obstetricia, pediatría. Ustedes pueden leer el Madison Survey, los reportes que ellos publicaron de esta labor que ellos hacían. Era una combinación de los principios que Dios nos dio del mensaje de salud, que es un estilo de vida para vivir sanos, pero también tenían los medios y el quirófano para atender a las situaciones médicas que requerían ese tipo de intervenciones. Así que es muy importante entender, hermanos, que en el plan de salud que Dios le dio a su iglesia no había una separación. La salud preventiva con un estilo de vida sano era el ideal de Dios como estilo de vida, pero eso no echaba por tierra que la necesidad de hospitales donde desarrollara un trabajo incluyendo cirugías que eran necesarias. Por eso la hermana White animó y escribió mucho de la necesidad de preparar nuestros propios médicos y enfermeras. De hecho, la enfermería fue una de las carreras que la escuela de Madison ofreció. Muy bien, quiero pasar a otro punto que quiero resaltar que distinguió a la escuela de Madison. Un currículo que incluía la formación práctica. Un currículo que incluía la formación práctica. El catálogo académico de 1912 explicó la razón para ofrecer cursos de formación práctica y manual en la escuela de Madison. Y leo lo que decía ese catálogo académico. Dice así: el objetivo de la introducción de diversas industrias es enseñar la dignidad del trabajo. La dignidad del trabajo. Capacitar a los maestros para que sean autosuficientes y ayudar a los estudiantes a pagar sus gastos escolares. Todo el trabajo en la granja, en el hogar, en el sanatorio, es realizado por estudiantes que trabajan bajo la dirección de instructores, de los maestros. Y la instrucción teórica en los diversos oficios e industrias recibe aplicación práctica en los diversos departamentos de la institución. Así explicaba el catálogo académico de 1912 la razón por la cual ellos tenían estas industrias. Para la dignidad, enseñar la dignidad del trabajo, para capacitar a los maestros para que fuesen autosuficientes y para ayudar a los estudiantes a pagar su colegiatura. Era una combinación de la teoría que aprendían, que luego era aplicada en las áreas prácticas, los departamentos de la institución de Madison. Así que hasta este momento hemos cubierto qué puntos hemos tocado. Hemos resaltado que el propósito era formar misioneros. Hemos resaltado que los profesores y estudiantes trabajaban juntos. Hemos resaltado que se estimulaba el autogobierno en los estudiantes. También hemos destacado que la escuela era de sostén propio, se sostenía por medio de industrias, era autosostenible. Y estas industrias, en ellas trabajaban tanto maestros como estudiantes. Y el quinto punto que resaltamos es que incluía una formación práctica. Algunas áreas prácticas, por mencionarlas,
que se enseñaban en Madison era la albañilería, o sea, la construcción, la carpintería, la panadería, la sastrería y modistería, la agronomía, la herrería o metalurgia, el manejo de metales para hacer puertas, ventanas, herramientas, la culinaria y la ganadería. También se les enseñaba a los estudiantes de la escuela de Madison. La formación académica era bastante completa e incluía muchas materias muy amplias y las materias comunes. Quiero leerles algunos cursos que se mencionan en el boletín de 1909 a 1910. Estos cursos incluían los siguientes: Biblia, historia del Antiguo Testamento, el estudio de la Biblia, métodos de estudio de la Biblia, las doctrinas bíblicas. Estos eran todos cursos que eran parte del área de la Biblia o religión. Historia, estudiaban historia. Y dentro de historia, ¿qué cursos tenían que tomar? Historia de las grandes monarquías, historia de la Reforma Protestante, historia de las misiones y también historia de los Estados Unidos de América. Lenguaje estudiaban, no voy a entrar en los detalles, ciencias, y entre ciencias estudiaban la agricultura, fisiología y anatomía, física, química y astronomía. Matemáticas, álgebra práctica, aritmética comercial y contaduría. Estos son los cursos que mencionaba el catálogo o el boletín académico de 1909 a 1910. Y saben, la hermana White de 1904 a 1914 fue miembro de la junta directiva de Madison. En 1914 ella entregó su carta de renuncia en la que explicó en esta carta que se retiraba por razones de salud. Ya estaba bastante avanzada de edad. Sabemos que al siguiente año, creo en 1915, ella falleció, pero durante 10 años fue miembro de esta escuela, de su junta directiva. Y cabe resaltar que estos cursos académicos se estaban enseñando cuando ella aún era miembro de esa junta directiva. La institución ostentaba un menú vegetariano, un sanatorio que ya mencionamos, que promovía los principios básicos de la salud. Además de las industrias del campus, la escuela llevaba a cabo una cafetería vegetariana y salas de tratamiento de hidroterapia en Nashville. También tenían un sanatorio y un hospital en Lawrenceburg, Tennessee, y una cafetería y salas de tratamiento en Louisville, Kentucky. O sea que la misma institución ya estaba abriendo sucursales de sanatorios y de cafeterías o comedores vegetarianos en otras ciudades y hasta en otros estados. Punto número 8 que quiero compartir con ustedes acerca de la escuela de Madison. Había educación en salud para todos los estudiantes, así como había formación en agricultura para todos los estudiantes, educación misionera para todos los estudiantes, no importara la carrera o el curso de estudio que hubieran escogido. Leo aquí del boletín anual del Instituto de Agricultura y Educación de Nashville. 1930-1931, este boletín, en la página 10. El objeto principal de la escuela era formar maestros para el trabajo eficiente en las escuelas industriales rurales. Posteriormente se sumaron la obra médico-misionera y la de alimentos saludables como propósito de la escuela. Así que sobre esa base de formar maestros misioneros que fueran eficientes en escuelas industriales rurales, se le añadió la formación en alimentos saludables y la labor médico-misionera como capacitación para todos sus estudiantes. Ahora quiero hablar de lo que la hermana White se refirió como el ABC de la educación, la agricultura. Ya en el año 1900,
Elena G. de White escribió: el estudio en líneas agrícolas debe ser el ABC de la educación impartida en nuestras escuelas. Este es el primer trabajo que debe iniciarse. Y es muy importante entender nuevamente que en 1900 había un gran desprestigio hacia la agricultura, porque se consideraba un trabajo no digno del ser humano libre, sino de los esclavos. Por ende, vemos un énfasis muy marcado en la agricultura por la manera como se veía. Si ustedes leen la historia del Tuskegee Institute, una escuela no adventista, pero también formada por cristianos para ayudar a los pueblos del sur de Estados Unidos, Tuskegee Institute abrió sus puertas y poco tiempo después se dio la clase de cómo cultivar la tierra. Y cuenta la historia que muy pocos se apuntaron a esa materia, muy pocos. Entonces el profesor le dio un nombre que para ese tiempo era un nombre muy desconocido y muy intelectual. Le puso el nombre de agricultura. Hoy en día ya es un término común, pero en ese tiempo agricultura, y se apuntaron muchos alumnos. Y cuando entraron a la clase se dieron cuenta que era aprender a sembrar, pero aprender a sembrar con ciencia, porque la agricultura es una ciencia. Desde el inicio de la institución se desarrollaron cultivos de frutales y de muchos tipos de cereales, hortalizas, verduras. Pero saben, algo interesante que descubrí al realizar esta investigación es que también había ganadería y criaban gallinas, tenían chivos. Entonces, solamente estoy compartiendo, para mí fue una sorpresa, porque debo confesar que muchas veces yo veía que si alguien tenía una finquita y tenía algunas vaquitas o chivos, pues que ya habían perdido el plan. Pero si queremos seguir copiar el modelo de Madison, pues ellos criaban ganado. Y nuevamente quiero decirles, recuerden que hay que tomar son los principios, porque eso no quiere decir que todos tengamos que tener ganado, porque con el tiempo la institución de Madison empezó a desarrollar una fábrica de alimentos naturales y desarrollaron productos a base de la soya, muchos productos, y a partir de las nueces. Y ya iban sustituyendo muchos productos lácteos por productos de la soya y de las nueces, que eran sustitución de estos alimentos de origen animal. Pero conservaron la ganadería como una industria que tenía la institución. Es interesante notar ello. En el año 1930 proporcionó muchas demostraciones de lo que los estudiantes podían hacer en la agricultura. La agricultura la entregaron como proyectos a los estudiantes bajo supervisión. Y leemos del Madison Survey del 16 de abril de 1930 en la página 63 y el Madison Survey del 17 de septiembre, página 143 a la 144. Leo: Dorothy y Della Brown sembraron 6,000 plantas de cebolla. ¿Cuántas plantas sembraron Dorothy y Della Brown? 6,000 plantas de cebolla. El proyecto de estas jóvenes estudiantes en Madison fue cebolla, sembrar 6,000 plantas de cebolla, que cuando se cosecharon rindieron a razón de 300 bushels por acre. Bueno, la cosa es que dieron buen resultado. La cosecha fue abundante. Aquí me da un término que no sé cómo traducirlo adecuadamente. Ernest Villa plantó 5 acres de maíz y cosecharon 3,249 mazorcas para asar. Leyland Bull tenía un proyecto de repollo. El proyecto de Fenton fue batatas, sweet potato. Melvin Lowman y Roger Googe
sembraron papas irlandesas. John Stenger, Wayne Hopkins, Lance Jests criaron pollitos como su proyecto de agricultura. Criaron pollitos. Y Keith Blyven sembró espinaca. Proyectos llevados a cabo en relación con el trabajo de la clase de agricultura, donde se conectó lo teórico con lo práctico, y ellos debían desarrollar estos cultivos inclusive a grande escala para implementar la teoría que habían aprendido en la clase de una manera práctica. Muchos estudiantes recibieron así experiencia en esta industria fundamental, el ABC de la educación, a través del plan Proyecto. Eso fue en el año 1930. Y, bueno, ya hemos tocado varios puntos, ¿cierto? Quiero repasar nuevamente. Primer punto que destacamos de la Escuela de Madison, su propósito era formar misioneros. Formar misioneros. Y eran misioneros que podían sostenerse a sí mismos. Eran misioneros que eran maestros, eran educadores para ayudar a la gente, enseñarles, instruirles. Eran maestros que dignificaban la agricultura, que se estaba viendo como un trabajo no digno para la humanidad. Todas estas características conformaban al misionero que se formaba en la Escuela de Madison. Segundo lugar, eran estudiantes que se estaban formando con profesores que trabajaban con ellos en el aula y trabajaban con ellos en la cocina, en el campo, en los talleres, en las industrias. Vimos que se estimulaba a esos estudiantes, se les daban las condiciones para que se desarrollaran el autogobierno, incluyendo la distribución de sus responsabilidades, la arquitectura de las cabañas donde vivían. Todo esto estimulaba el autogobierno. Vimos que Madison se sostenía por medio de las industrias que tenían, así que era un sostén propio auténtico. Se sostenían de las industrias que tenían. Y ese modelo lo llevaban sus graduandos y lo replicaban en otros lugares. Vimos que tenía un currículo que incluía la formación práctica. Así que además de las industrias, les enseñaban cosas prácticas como la albañilería, la panadería, la apicultura, carpintería, sastrería. Vimos eso, ¿cierto? Vimos que la formación académica básica incluía materias como matemáticas, inglés, ciencia, historia, química, astronomía, contaduría, aritmética comercial, álgebra. Era una formación académica bastante completa. Gozaban de un menú vegetariano, tenían un sanatorio muy exitoso, tenían comedores vegetarianos en varias ciudades. Todo esto hacía parte de la formación. Todos los estudiantes eran formados también como médicos misioneros, no que fueran médicos, pero conocían muchos principios de salud para practicar en sus vidas y para enseñarle a las personas en relación a la hidroterapia, el masaje, los alimentos saludables y las leyes de la salud. Practicaban la agricultura, que fue el último punto que vimos, y ahora quiero hablar de otro elemento que caracterizó al Instituto de Madison. Leo del Boletín Anual de 1930, la página 10. La Escuela de Madison recibió el primer reconocimiento como escuela de parte del Departamento de Educación del Estado de Tennessee en 1922. En 1922 recibió su primer reconocimiento oficial como escuela. En el año 1923, la escuela se convirtió en miembro de la Asociación de Universidades de Tennessee. La escuela secundaria fue admitida como miembro de la Asociación Sureña de Universidades y Escuelas Secundarias, hoy en día conocida como SACS-COC, en 1927. Y 2 años más tarde, la institución fue reconocida por la misma asociación como un Junior College.
Ahora, ¿qué es un junior college? En ese entonces, un junior college se refería a una institución de educación superior postsecundaria, o sea, después del bachillerato, después de la secundaria, después del high school. A eso se refería un junior college. Y típicamente, usualmente ofrecían carreras de 2 años de duración. Hoy en día eso sería equivalente en inglés a un associate degree, o en algunos países hispanos se le llama una tecnología, cuando se hacen 2 años. Ya 4 años o 5 sería una licenciatura. Así que en ese tiempo ya la escuela de Madison tenía ese nivel de formación académica que ofrecían. Lo que quiere decir, estimados hermanos, es que cuando Madison estuvo en su auge, en su apogeo de éxito y de fama, que fue hacia los años 1938, cuando fueron publicados artículos en el Reader's Digest, cuando fueron publicados artículos por Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente Roosevelt de aquel entonces. Para ese tiempo ya llevaba la institución más de 10 años de haber sido acreditada. Y muchas veces nosotros desconocemos que la institución de Madison fue acreditada. Y cuando hablamos del modelo de Madison, enfatizamos otros aspectos y no mencionamos esto. Algunas personas dicen, oh, es que cuando Madison fue acreditada fue cuando cayó y dejó de existir. Pero fue acreditada en el 28 y 10 años después fue cuando alcanzó su máximo reconocimiento por las autoridades aún en Estados Unidos, donde realmente llegó a ser un espectáculo. Pero noten que, y quiero destacar esto, la acreditación no fue el punto que destacó a Madison. ¿Qué fue lo que destacó a Madison? Su formación misionera y la capacitación de misioneros que se sabían sostener, o sea, misioneros de sostén propio. Eso fue lo que caracterizó y eso fue lo que le llamó la atención a las naciones y a los pueblos del mundo. No llegaron allí porque estaba acreditado, porque había muchas otras escuelas acreditadas. ¿Qué fue lo que les llamó la atención? El currículo y el programa académico tan distinto, tan único y tan exitoso, que estaba basado en lo que decía la revelación. Quiero decirles, hermanos, que cualquier institución educativa que pueda certificar sus cursos de estudio sin comprometer los principios de la educación verdadera, si ve que va eso a ayudarle a sus estudiantes para que puedan trabajar de una manera más libre, pues el Señor los va a guiar en ese proceso. El problema de la acreditación consiste cuando empezamos a comprometer los principios para poder lograr ese reconocimiento humano. Y ahí es donde debemos tener mucho cuidado. Muchas personas dicen, bueno, después de que se acreditaron X o Y institución, se empezaron a corromper. Debemos entender de la historia que cuando Sutherland salió del colegio de Battle Creek, un poco frustrado por las dificultades que había encontrado allí, y la hermana Juárez inclusive dice que salió un poco precipitadamente, que debió haber esperado. Pero cuando Sutherland salió de Battle Creek College no estaba acreditado. Cuando Battle Creek College estaban desviándose y estaban enseñando, haciendo énfasis en ciertas cosas que no era por la presión de la acreditación. ¿Saben cuál era la presión? Los mismos docentes que no entendían los principios de educación verdadera y estaban desarrollando un programa que no armonizaba con el consejo del Señor. No armonizaba. Sutherland llega y establece la escuela de Madison, busca una acreditación, pero esa acreditación no desvió a la institución en esos años de la década de los 20, de los 30 y de los 40, ni de los 50, cuando lograron producir tantos misioneros y muchos de ellos establecieron escuelas en muchos lugares de Estados Unidos y
del mundo. Quisiera también compartir con ustedes que con frecuencia una de las cosas que sucede cuando perdemos el propósito y la identidad que Dios nos ha dado como pueblo en nuestra educación es que podemos contratar maestros y profesores porque tienen títulos académicos, pero sin verificar que realmente tengan un corazón y celo por la obra misionera, y sin verificar que realmente tengan un corazón y un amor por el mensaje que Dios le ha confiado a su iglesia. Con aún más esmero de ver si tienen la capacitación intelectual, la capacitación práctica para ser maestros, con aún más esmero se debe ver si hay un testimonio y convicción de creencia en el mensaje. No vine preparado para compartir con ustedes esta cita, pero ustedes pueden buscarla por ustedes mismos. Pero hay una cita que nos da la pluma inspirada que nos dice que con el mismo esmero y cuidado con que se escogen los pastores, se debería de ejercer ese mismo esmero en escoger los maestros, con ese mismo cuidado. Si estos principios se aplicaran juntamente con los principios que Dios ha dado para el currículo, para las actividades que deben ser parte de nuestras escuelas, ¿cuánto beneficio veríamos en estos lugares de institución? Recordemos, si hay educadores que me están escuchando, si hay administradores de instituciones adventistas de educación, esforcémonos por el ideal que Dios nos ha revelado en su palabra. Aunque veamos dificultades y retos, nuestras escuelas y colegios son prisioneros de esperanza. Ejerza la influencia que usted pueda en su medio, en su hogar, para que su aula de clase empiece a representar los principios que nos han sido dados por revelación. Dios quiere que seamos cabeza y no cola. Y las maravillas que Él logró a través de los primeros años del reinado de Salomón, donde el mundo se maravilló, podemos lograrlos hoy en día si exaltamos y ponemos como centro la palabra de Dios. Recuerden que la reina que vino de Etiopía quedó asombrada. Todas las preguntas que le hizo al rey Salomón, él se las contestó. Dijo que era más allá de lo que ella se había imaginado. Dios quiere que nuestras instituciones educativas en este tiempo final lleguen a reproducir eso. No es imposible, es posible si cada uno de nosotros empieza a comprometerse en seguir esos principios. Yo quiero recomendar de manera especial el libro La Educación. El Señor nos confió ese libro como una gran bendición. La conducción del niño, el hogar cristiano o el hogar adventista, consejos para maestros, padres y alumnos, la educación cristiana, el ministerio de curación. Si leemos esos libros, vamos a tener abundante material donde están consignados los principios para guiarnos como padres, como maestros, como pastores, como instructores, como laicos misioneros que queremos poner en práctica los principios del Señor. Recordemos que hemos recibido la amonestación de la pluma inspirada. Ahora, como nunca antes, necesitamos entender la verdadera ciencia de la educación. Si fracasamos en entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de los cielos. Rescatemos estos principios y apliquémoslos en nuestros hogares y en nuestras instituciones. Y para aquellos de ustedes que tienen hijos en la edad apropiada, quiero invitarlos a que los envíen a Heartland College. El Señor los bendiga.